El tema de contingencia hasta los días de hoy, que lo que es el COVID, pero en especial esta nueva variante, hablamos también de la vacuna y entre otras cosas, y donde investigan y también tienen una mirada muy científica a través de la investigación, es en Fundación Ciencia y Vida. Usted ya va a presentar a nuestro invitado, Jorge, estamos con él a través de lo que es entrevista vía Zoom. Sí, estamos con el virólogo Nicolás Moena, desde la ciudad de Punta Arenas, me imagino que era en Santiago. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo, Paola y Jorge por acá. Hola Paola, hola Jorge, encantado de estar esta mañana hablando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Está en Santiago? Sí. Sí, en Santiago. La Fundación Ciencia y Vida está en Santiago, en Ñuñoa, y yo he estado en Santiago nomás, lo más encerrado que he podido, dadas las circunstancias. Solamente saliendo... No como todos, porque hay algunos que son medio porfiados y no están encerrados. Entonces, por eso es bueno conversar estos temas tan importantes, doctor. Por supuesto. ¿Cómo ha visto la pandemia desde que partió en Chile, marzo 2020? La verdad es que desde un comienzo, una de las cosas que nos pilló un poco de sorpresa, y esto hay que reconocerlo de todas maneras, que había falta de experiencia en la mayoría de los países que nos tocó enfrentar una pandemia de estas características. Previamente habíamos tenido alguna experiencia quizás con la H1N1, 10 años antes, pero no había sido un virus, una pandemia que haya tenido esta tasa, digamos, de letalidad, esta tasa de letalidad que presenta este virus, este coronavirus llamado SARS-CoV-2, es unas 10 veces más alta que una influenza. Hay mucha gente diciendo que en verdad la letalidad es igual que una influenza, que no hay que preocuparse, es una gripe más, y la verdad es que esto no es cierto. De hecho, ya se ha comunicado de parte de las estadísticas nacionales y en otros países también donde esto se ha podido analizar, que efectivamente la tasa de letalidad, es decir, la cantidad de personas que se infectan y que fallecen debido a este virus, es más alta que en una gripe común. Y por eso también, y porque es tan contagioso que puede colapsar los servicios de salud, es que hay que tener tanto cuidado. Entonces no había tanta experiencia previa, y lo que sabíamos de otros coronavirus previos que habían sido epidémicos, pero no pandémicos, como por ejemplo el SARS y el MERS, que atacaron muy fuerte a Asia, eran virus que no habían llegado, por ejemplo, a Sudamérica, no habían llegado a Chile. Entonces, lo primero que pensábamos en enero es que este virus no iba a alcanzar a llegar a Chile, porque la mayoría de estos virus se presentaban y se transmitían de forma sintomática. Pero uno de los grandes desafíos que ha presentado este virus en particular es que puede transmitirse tanto desde pacientes que nunca presentan síntomas, en menor medida, pero sobre todo de pacientes que presentan síntomas después de contagiar, que son los presintomáticos, es decir, antes de empezar a presentar, por ejemplo, fiebre o tos o cualquier cosa, yo ya puedo estar transmitiendo el virus. Y eso ha sido una dificultad tremenda al momento de poder contener la transmisión de este virus. Y esa es una evidencia que aprendimos posteriormente. La aprendimos hacia abril, hacia mayo. Entonces, ha sido bastante complejo trabajar con un virus que ha presentado básicamente características nuevas y que ha presentado un desafío importante a la ciencia global. Así es. Bienvenido, doctor. Quiero preguntarle, y en especial porque hoy en día me imagino que ustedes también en Santiago, en las diferentes regiones, y lo que se da el informe, como hay regiones, comunas que retroceden, otras que avanzan, pero en especial me da la sensación de una liviandad y de una movilidad mayor una vez que empezamos a hablar de la vacuna. Yo no sé si ustedes también lo pueden tener a través de esa apreciación. Hoy en día esta sensación de fuera de peligro que también nos sentimos algunos, o sea, sentido a través de la población, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial, donde vemos que en algunos países también están haciendo una vida, entre comillas, más normal de lo que algunos la están realizando, pero tienen esa sensación que una vez que sale pueden pasar dos procesos, y lo hemos hablado con especialistas psicológicos también, que una vez que estacionalmente se queda algo tan latente, tan peligroso, ya nos transformamos algo de anormal a medianamente normal y aprendemos a convivir con él, y otro que ver la vacuna también genera este espacio de seguridad falsa, de una seguridad que la vacuna, incluso a pesar que hoy en día ya algunos se la han colocado, no están inmunes a ella, y en una gran población tampoco. Pero no sé cómo lo ven ustedes, si hay una sensación falsa que hoy en día existe en la población. Sí, de todas maneras, y yo creo que también complica el hecho de que estamos en verano, ¿verdad? Entonces la gente quiere salir, la gente está muy aburrida después de un año donde han habido muchas restricciones a la movilidad, entonces es bastante complejo, y de ahí un permiso de vacaciones. O sea, el ideal sería que la gente no se moviera, se quedara en su casa y pudiéramos restringir lo más posible la movilidad, pero acá
Por supuesto, hay que tomar decisiones que muchas veces tienen que tomar en cuenta la salud psicológica de las personas, la economía también, el hecho de que hay gente que necesita trabajar. Entonces, hay un tema socioeconómico detrás que también ha sido golpeado por la pandemia. Y entonces se tienen que tomar decisiones tomando en cuenta todo este tipo de consideraciones. El ideal sería, yo por ejemplo, como investigador en virología, para mí el ideal sería que la gente se moviera lo menos posible, pero por supuesto que hay que tener otras consideraciones al respecto. Ahora, claro, pasa que la vacuna es una noticia muy buena, es una noticia, la verdad es que muy destacable, el hecho de que un año después de que se descubrió el virus, podamos contar ya, por ejemplo, en Chile con 2 vacunas aprobadas para uso de emergencia, pero tenemos que considerar que todavía esta vacuna tiene que ser administrada a la población, tiene que ser varios lotes, tienen que todavía llegar. Y hoy día contamos, por ejemplo, con cerca de 54.000 personas que han recibido la primera dosis, es decir, no están todavía completamente protegidas, y solamente 8.000, poco más de 8.000 personas que han recibido 2 dosis. Entonces, claro, esas 8.400 personas están protegidas, por ejemplo, de presentar una enfermedad más grave, una enfermedad más severa. Pero hay cosas que aún no sabemos. Todavía no sabemos, por ejemplo, si estas personas pueden contagiar o no y si la transmisión se puede detener. Probablemente para que se pueda detener la transmisión del virus, tengamos que contar con un porcentaje de vacunación entre el 60 al 75% de la población en Chile para que eso ocurra. Y este número se está estimando, por supuesto, si la gente decide vacunarse, que se va a conseguir a mediados de año, siendo así bien optimista. Entonces, la verdad es que no hay motivos hoy día para bajar la guardia. Es decir, todavía hay que tener la guardia alta, no hay que bajarla. Uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y preferir sobre todo los espacios abiertos o bien ventilados, que eso también es algo que la evidencia ha sugerido en los últimos meses por la transmisión vía aerosoles, que son partículas mucho más pequeñas, y de todas maneras tratar de preferir espacios abiertos y bien ventilados. Perdón que lo interrumpa, Nicolás, pero me quiero detener en ese punto porque la verdad que al parecer, Jorge, no lo habíamos escuchado antes y esto es algo nuevo que se ha escuchado durante este proceso de último tiempo. La ventilación, porque si hablamos en general, ¿cuáles habían sido las medidas? Lavado de manos, mascarilla, distanciamiento, alcohol gel. Yo recuerdo, y uno automáticamente viene cuando hay gripe, cuando hay influenza, lo que más uno hacía era ventilar, abrir las ventanas, ventilar. Nosotros acá en Magallanes no somos de ventilar porque habitualmente hace mucho frío o viento. Creo que con esta nueva medida a lo mejor estamos entendiendo que esta nueva práctica, esto debe aplicarse, la ventilación, y a lo mejor lo habíamos dejado de lado. Se lo pregunto porque me imagino que es parte de la investigación igual. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que había resistencia de una buena parte de la comunidad científica a esta evidencia que sugería que no solamente el virus se transmitía por estas microgotitas, ¿verdad? Que, por ejemplo, se emiten cuando uno habla fuerte o estornuda. Se suelen expeler microgotitas que viajan una distancia, hacia 2 metros, por ejemplo, pero posteriormente caen por gravedad. Y se decía que esta sigue siendo la principal vía de transmisión del virus, cabe decirlo, es decir, la vía de aerosoles sigue siendo una vía secundaria, pero que de todas maneras es importante cuando la gente está en espacios cerrados y comparte mucho tiempo en espacios cerrados. Por ejemplo, ¿cuáles son las situaciones que presentan mayor riesgo en este sentido? Por ejemplo, en los coros se han generado muchos casos de coros, de grupos de corales que se juntan a cantar. En espacios cerrados, por ejemplo, a pesar de mantener distancia de 2 metros, ya han ocurrido supercontagios, es decir, se han contagiado cientos de personas en estos eventos de coros en distintas partes del mundo y se empezó a entender un poco que en espacios cerrados se pueden acumular estos aerosoles y efectivamente la gente puede contagiarse. Otra situación que es tremendamente riesgosa es la de las discotecas o la de las fiestas, porque esa prácticamente es la peor situación a la que nos podemos ver expuestos, porque son espacios cerrados, mal ventilados, con muchas personas, con aglomeración de personas donde no podemos mantener los espacios y además estamos en constante agitación, ¿verdad? Porque estamos bailando, estamos moviendo, ¿no? Y estamos constantemente expeliendo estas microgotitas y estos aerosoles que se van acumulando. Entonces, esa es una de las situaciones más riesgosas y que de todas maneras hay que evitar bajo toda circunstancia hoy día, los carretes con más gente. Es decir, si yo me voy a juntar, por ejemplo, con un grupo de amigos porque los extraño, porque los echo de menos, ojalá que sea un grupo de pocas personas. Cuando estamos en fase 2 tienen que ser 5 personas y en espacios abiertos, porque esto disminuye drásticamente este contagio por esta vía, por la vía de aerosoles. Perfecto. Doctor, se ha hablado mucho de las vacunas, las 2 que están llegando a Chile y todo. Pero me llegó el antecedente del Molnupiravir, que si no me equivoco es algo que está inventando Estados Unidos, que es una cápsula
que podrían tratar de contrarrestar el coronavirus. ¿Tiene antecedentes de eso? La verdad es que no. A ver si lo puedo encontrar rápidamente porque probablemente se trata de algún antiviral que Sí, previene pero que no entrada. trabaja como la vacuna. Que la vacuna evita, o sea, te activa anticuerpos. Este trabajaría de evitar el contagio. Sí, ahí hay que hacer un alcance importante de la diferencia entre tratamiento y vacuna, ¿verdad? Tratamientos, por ejemplo, y tratamientos como el favipiravir, por ejemplo, que son justamente antivirales, son moléculas, por ejemplo, como se intentaba probar también la hidroxicloroquina, que finalmente falló, o la ivermectina. Todas estas moléculas, todos estos fármacos, lo que se pretende hacer en estos casos es tratar al paciente que ya se infectó. Y lo que se quiere hacer en estos casos es evitar que progrese hacia una enfermedad más grave. Entonces, evitar, por ejemplo, que estos pacientes sean hospitalizados, evitar que necesiten, por ejemplo, ventilación mecánica, que necesiten oxígeno suplementario. Entonces, estos tratamientos no evitan que las personas se infecten, pero sí, una vez que están infectados, que progresen hacia una enfermedad más grave. ¿Cómo actúan normalmente? Pueden actuar de distintas formas. Hay fármacos que están orientados en atacar directamente el virus. Por ejemplo, acá tengo atrás un virus dibujado y básicamente lo que hacen es evitar que el virus entre a la célula, entonces evita la infección, o evitar que una vez que está dentro de la célula pueda replicarse, pueda copiarse a sí mismo. Entonces hay varios, por ejemplo, el remdesivir está orientado a evitar que el virus se copie. Entonces, claro, estos son tratamientos, es decir, ayudan a que el paciente evolucione mejor. La vacuna, por otro lado, lo que hace es entrenar mi sistema inmune para que mi propio sistema inmune y no un fármaco externo pueda actuar frenando el virus. De esa manera yo puedo prevenir, por un lado, infectarme o, en otros casos, evitar que la enfermedad progrese hacia una enfermedad más grave. Pero voy a estar protegido, digamos, gracias a mi propio sistema inmune, no gracias a un fármaco que viene desde afuera. Entonces, esas son las diferencias. Ambas, digamos, ambas son importantes, ambas son relevantes, pero están, digamos, orientadas a cosas distintas. Una a tratar la enfermedad propiamente tal y la otra a prevenirla. Y ambas son armas muy importantes que se están desarrollando. Hoy día hay más de 500 estudios clínicos, ensayos clínicos en humanos para ir aprobando distintos fármacos con los cuales vamos a poder controlar y disminuir la mortalidad. Y por otro lado, se tienen más de 10 vacunas hoy día en las últimas fases clínicas que debieran ser aprobadas en los próximos meses para poder prevenir la enfermedad y ojalá poder prevenir la transmisión, que eso es una de las cosas más importantes hacia el futuro, evitar que el virus siga transmitiéndose entre la población. Así es, conversando con Nicolás Moena, virólogo de la Fundación Ciencia y Vida, para quienes recién nos están sintonizando, hablamos que este mes llegarán 4 millones de vacunas chinas a nuestro país y quiero preguntar al respecto sobre los mitos y verdades que existen sobre estas vacunas que hoy en día se están también colocando en nuestro país por el COVID. ¿Cuáles son realmente los mitos y verdades? Porque hoy en día uno escucha la sensación que hay en la población. Ya vamos a comenzar con este grupo elegido, quienes son prioridades. Y me imagino que hay algunos temores y hay algunos mitos que la verdad que habría que derribar. Cuéntanos un poco al respecto de eso. Sí, yo creo uno de los que tiene más asidero y que es más importante aclarar y que es una pregunta que yo encuentro súper válida, porque acá de todas maneras hay que diferenciar entre las personas que tienen dudas y que tienen temores que muchas veces están muy bien fundamentados qué buen y que se pueden resolver con información, se pueden resolver, digamos, informando a la gente. Y hay otras dudas que vienen más ya del ámbito de las teorías de la conspiración, de las teorías de grupos antivacunas, que son mucho más radicales y que ya básicamente no tienen ningún asidero ni ninguna evidencia. Entonces, yo hago la diferencia entre ambos grupos. Hace poco salió una encuesta en donde, claro, se afirmaba que efectivamente en Chile, por ejemplo, cerca del 10% de la población no se vacunaría bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, otro 50% se vacunaría sí o sí y hay un 40% de la población que tiene dudas. Pero esas dudas muchas veces son, la verdad es que bastante válidas. Una de ellas, de las más importantes, son las personas que se preguntan si puedo confiar en una vacuna que se desarrolló en un plazo de un año. Es decir, que esta vacuna se aceleró, se saltó paso, no es completamente segura porque se desarrolló en un plazo de solamente un año. Es decir, el virus lo descubrimos en diciembre del año pasado y ya en diciembre de 2019, ya estamos en 2021, sí. Diciembre de 2019 y diciembre de 2020 ya contábamos con las primeras aprobaciones de emergencia en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible si normalmente las vacunas demoran entre 4 a 5 años, incluso 10 años,
¿Cómo es posible que tengamos una vacuna en un plazo de un año? Y eso la verdad es que se responde porque había tecnología previa desarrollada de hacía 30, 40 años que ha sido aplicada en esta vacuna. Es decir, ese año de desarrollo, la verdad es que es entre comillas, porque ya se contaba con mucha investigación previa en otros coronavirus que son muy parecidos a este, por ejemplo el MERS. Entonces, ya se habían desarrollado prototipos de vacuna y esa tecnología básicamente se tomó y se adaptó al nuevo virus. Y lo otro es que hoy día contamos con tecnologías que nos permiten rápidamente leer la información genética que está dentro del virus, es decir, su secuencia, toda la información genética. Esa información genética fue publicada en enero del 2020, entonces básicamente un mes y medio después del descubrimiento del virus. Eso fue muy rápido y lo que pasó es que laboratorios como Moderna o Pfizer tomaron esa información y empezaron a desarrollar la vacuna inmediatamente después de publicarse esa información. Posteriormente, trabajaron en colaboración con agencias reguladoras. Había muchos voluntarios que se ofrecieron para estos ensayos clínicos en el contexto de pandemia. En otros contextos es muy difícil conseguir voluntarios que digamos, puedan infectarse con los virus o que podamos evaluar seguridad, por ejemplo. Entonces, ese trabajo se hizo muy rápido y se trabajó en paralelo también en los ensayos clínicos. Entonces, es importante aclarar acá que se hicieron todos los procesos que se hacen siempre. No se saltaron, solo que hubo un esfuerzo conjunto, tanto de comunidad científica, de agencias reguladoras, de políticos, de inversionistas también, y que además se contaba con mucha tecnología previa que se pudo aplicar rápidamente a este contexto. Esa es la razón por la que hoy día tenemos vacunas que ya pasaron la fase de seguridad y de eficacia en tan poco tiempo. Y eso yo creo que es una de los mitos que más se escucha, digamos. El otro día hicimos una lectura también con un colega suyo de Santiago y claro, igual hay que decir de que esta vacuna se aceleró todo mucho más porque las otras no las han acelerado. También es algo que sucede mucho, digamos. O sea, el contexto de pandemia hizo que se acelerara todo este proceso y que las agencias reguladoras tomaran estas, por ejemplo, información de las fases clínicas y le dieran prioridad. Claro. Y es algo que no siempre pasa con todas las enfermedades. Hay enfermedades que se le denominan huérfanas, por ejemplo, y que la verdad cuesta mucho conseguir recursos para poder desarrollar vacunas con esas enfermedades, contra esas enfermedades. Y lo último que le consulto, doctor, perdón, Jorge, igual hay que recordar que se libera... ¿Es cepa o variante? Muy buena pregunta, es muy interesante esto. La verdad es que normalmente los científicos hablamos más bien de variantes, y variante significa que es un virus que sencillamente ha mutado en alguna de sus regiones, en alguna de sus proteínas, de sus piezas, es decir, ha variado pequeñas porciones de sus piezas. En esos casos hablamos de variante y es absolutamente normal que se produzcan variantes en todas partes del mundo, no es algo que deba ser preocupante. Lo hacen todos los virus, lo hacen también las bacterias, lo hacemos incluso nosotros mismos en nuestras células. Es decir, normalmente esto ocurre que al copiarse el virus comete errores y entonces esos errores posteriormente se replican y generan cambios en las piezas del virus. Para hablar de una cepa propiamente tal, ya tenemos que comprobar que esas variaciones generaron cambios, digamos, en el comportamiento biológico del virus. Por ejemplo, aumentando su letalidad, aumentando su evasión del sistema inmune, es decir, que se pueda arrancar del sistema inmune generado contra las variantes originales. Y en esos casos, cuando hay una diferencia biológica notoria, ya podemos hablar de cepas o de subtipos de virus. En estos casos, como todavía no lo sabemos, como todavía la evidencia es muy temprana, en todos los casos hablamos de variantes. Ahora se han detectado variantes de preocupación que se llaman, que son variantes que acumulan cambios justamente en esta proteína de superficie, en esta que es la llave, que se llama espiga o espícula. ¿Por qué preocupan? Porque es justamente una de las piezas fundamentales del virus para entrar a las células. Entonces se ha sugerido que estas variantes nuevas, las de Reino Unido, por ejemplo, la de Sudáfrica, podría ser que el virus, o incluso también se ha sugerido para la de Magallanes, que el virus justamente pudiera entrar de manera más efectiva en las células gracias a esta variación. Pero por ahora lo único que sabemos es que este virus podría ser, esta variante, más transmisible, pero no más letal. Hace poco Boris Johnson hizo una declaración que fue el primer ministro británico, que fue bastante llamativa y bastante polémica, porque él dijo que la variante podría ser 30% más letal. Sin embargo, los expertos hicieron un llamado de atención y dijeron, ojo que hay que esperar a ver esa información,
porque puede ser una interpretación errada, debido a que hoy día están muy estresados los sistemas de salud y la mortalidad podría deberse a eso y no necesariamente a las variantes. Así que todo lo que podemos decir hoy día es que se pueden transmitir con más facilidad, pero no que producen síntomas más graves o que son más letales. Doctor Moena, usted mencionó Magallanes. Quiere decir que nosotros acá también podíamos haber observado bajo la mirada de usted. Nosotros al estar acá a lo mejor lo vemos de una forma distinta y donde lo estamos viviendo día a día. Esto es muy dinámico. Pero ustedes a través de la investigación y donde colocaron los ojos en Magallanes, igual me imagino, hoy en día hablábamos que Magallanes se podría afirmar que efectivamente existió una variante en nuestra región durante estos meses críticos. Sí, efectivamente ha habido comunicados, yo no he podido ver los datos, me encantaría poder ver los datos en detalle, pero efectivamente hay comunicados de este estudio que se realizó en donde se detectaron 9 mutaciones en una variante en Magallanes. Es difícil establecer si este aumento en la incidencia por cada 100.000 habitantes que se produjo en Magallanes, que fue bastante alta, se debió particularmente a esta variante, porque a veces esto depende mucho de las dinámicas, digamos, de las personas, de los movimientos de las personas en determinadas fechas. Hacia fin de año hay un mayor movimiento de personas, pero en algunos casos había una correlación que no siempre indica causalidad, ¿verdad? Es decir, que dos cosas ocurran al mismo tiempo no significa que una esté produciendo la otra. Pero en el caso de Manaus o en el caso de Reino Unido, justamente se detectaron nuevas variantes en momentos críticos en donde hubo una incidencia, un aumento en la incidencia de casos. Entonces, es posible que esta sea una explicación a lo que pasó en Magallanes, pero de todas maneras hay que estudiarlo más a fondo. Pero no se puede descartar que se deba a esta nueva variante que yo entiendo que justamente también tiene mutaciones en esta proteína de superficie. Así que podría ser la razón, pero de todas maneras las medidas siguen siendo las mismas. Es decir, no es que el virus, por ser una variante, por ejemplo, ya no me sirva la mascarilla, ya no me sirva el jabón o no me sirva el distanciamiento. Sencillamente las medidas siguen siendo las mismas, solamente que hay que tener un poco más de cuidado y prestarle un poco más de atención, sobre todo a cómo se está comportando el virus y seguir haciendo vigilancia. Eso es súper importante. En eso los británicos son secos, son muy buenos haciendo vigilancia todo el tiempo respecto a las variantes que se van produciendo. Por eso tenemos más información de ello. Pero no se puede descartar y sería importante revisar justamente más específicamente los datos. Doctor, queremos agradecerle el contacto con la multimedia en Punta Arenas porque es bueno saber de los profesionales, de los que están ahí a caballo con el tema, así que le agradecemos muchísimo su tiempo y felicitaciones por lo que están haciendo también. Así es. Como dice Jorge. No, muchas gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias, lo hemos visto en los diferentes medios y tuvo el tiempo para hablar con un medio regional acá en Magallanes. Que esté muy bien. Cuando quieran. Cuídense mucho, que estén muy bien. Igual, gracias. Palabra autorizada, pues, Pablo. Sí, no, la verdad que al doctor Moena yo por lo menos lo vi en varias entrevistas a noticieros a nivel nacional y él muy concreto, muy claro, entregando la información y donde también hablaba de no llamar a la alerta sobre esta letalidad que existe, sobre estas variantes, sino que el efecto de contagio que sí es más alto que el primer COVID o cepa que se ha encontrado. Pero la verdad que, como él dijo, lo más importante son las medidas que hemos tomado en cuenta durante estos meses y agregar una más que es la ventilación. Y yo creo que eso lo habíamos dejado de lado, a lo mejor no lo escuchábamos tan profundo como otras, como yo recuerdo, la influenza a mí me dio y hablaban siempre de ventilar, del HN1 también de ventilar, y ahora hay que incorporarle la ventilación también para nuestros hogares. Sí, un nuevo concepto, ventilar. Ventilar, abrir las ventanas, abrir las puertas, que salga el perro, que salga el gato, que salgan todos. ¿Ya? ¿Vamos al alto, amiga? Ya regresamos.